Bueno, pues seguimos con la comisión, con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de la coordinadora de Barcelona del área de sensibilización de la asociación El Mundo de los Así, doña Sara Berba Cabello, para informar sobre los procesos de victimización infantil como consecuencia del abuso sexual sufrido en la infancia, y a la vez nos acompaña también para en la misma comparecencia la señora Paloma Rodríguez Fernández, que también es responsable del área de sensibilización de la Asociación del Mundo de los Asís, donde informarán también de estos procesos de victimización infantil como consecuencia del abuso sexual sufrido en la infancia. Estas comparecencias han sido pedidas por el grupo de Unidos Podemos como Marea, y ya les explico el procedimiento. Van a tener un turno de una media hora entre las dos, luego la intervención de los grupos y cierran ustedes, ¿vale? En todo caso, en nombre de toda la comisión y de la mesa, pues bienvenidas a esta comisión para explicaros lo que creéis oportuno, pero que quedéis invitadas para que cuando queráis, en esta comisión de la infancia sobre todo, es donde tenéis la palabra y donde podéis venir a exponer todo lo que queráis oportuno. Pues bueno, empezamos con la señora Sara Berba, que tienes, bueno, el tiempo que creas oportuno, porque lo vais a compartir como vosotros queréis. Bueno, pues cuando tú quieras tienes la palabra. Sí. Hola. Vale. Muchas gracias por atendernos. Yo soy Sara, venimos de la asociación El Mundo de los Así, y bien, hablaré de mi caso particular. Tengo 34 años y yo sufrí abuso por parte de mi padrastro en mi adolescencia. Fueron 7 años de abuso, desde los 12 años hasta pasados los 18. Yo no dije nunca nada a nadie hasta que tuve 20 años y se lo expliqué a mi primera pareja. ¿Por qué no lo dije? Pues por el tema de culpa, de vergüenza, y también porque no sabía realmente que lo que me había pasado a mí era un abuso sexual en la infancia. Pues en el colectivo que hay generalizado en la sociedad antes había la tendencia a ver el abuso sexual como algo que viene por la fuerza y por la violencia, cosa que no fue mi caso. Entonces, a los 28 años, cuando yo tenía 28 años, se lo dije por primera vez a mi madre, y hacer ese paso más después terapia que hice, me vi capacitada y fuerte y valiente para hacer la denuncia. Debo de decir que la denuncia es algo que que salió solamente de mí, ya que nadie, ni en mi entorno familiar ni en mi entorno profesional, me dijo que tenía la posibilidad y de alguna manera el deber o el derecho de hacerlo. Entonces, el 24 de octubre del 2015, me fui a la comisaría de Tarragona, que es donde vivía yo por aquel entonces, y interpuse la denuncia. La denuncia fue, yo iba valiente, yo iba empoderada, pero la denuncia fue muy dura, porque, claro, tenía que relatar lo más exhaustivamente posible lo que me pasó a una persona que no conocía de nada. O sea, me tuve que abrir lo más íntimo, lo más personal. Estuve 3 horas haciendo la denuncia. Mi denuncia son 3-4 páginas de relatos exhaustivos. Después, bueno, los mossos llamaron a mi madre a hacer su parte de declaración, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que después de 3 meses de silencio administrativo, no me dijeron nada. Yo voy al juzgado de Tarragona a preguntar qué había pasado con mi caso, que cómo estaba. Porque, claro, yo de tema de justicia y de jurisdicción no tengo ni idea. Entonces voy allí y me comunican que lo acababan de pasar al juzgado de Barcelona, porque los abusos se dieron en la ciudad de Barcelona, y allí que estarían allí. Entonces, como decidí esperarme, y al cabo de 6 meses, estuve 6 meses tampoco, no me dijeron nada, seguí, bueno, con este silencio administrativo, ¿no? Y el 11 de abril de 2016 me personé a los juzgados de Barcelona a preguntar qué había pasado con mi caso. Allí lo primero que me dicen es que lo han archivado. Me encuentro con, bueno, el administrativo que me lo dijo, claro, me vio, que me preguntó si yo era la persona afectada, yo le dije que sí, y me recomendó que fuera, si tenía abogado de oficio. Yo le dije que no, porque tampoco no había iniciado el proceso ni nada, y que me dijo que lo podía ir a buscar al servicio de orientación jurídica. Entonces, pues allí que me fui a solicitar el abogado de oficio. Llego al servicio de orientación jurídica, hago mis horas de espera, porque ya sabéis cómo van los juzgados, ¿no?
Y llego allí y me dicen que dónde tengo la notificación del juez. Y yo, bueno, pues no sé, es informático todo, no lo tenéis todo allí, a mí no me han dado ningún papel, no me han dado nada, ¿no? No, tienes que ir a donde te lo han dicho y pedir la notificación del juez. Bueno, pues vuelvo a ir otra vez al juzgado de instrucción número 7 de Barcelona a pedir el acta del juez. Y allí me encuentro con otra persona, supongo también administrativa, que ya me pone problemas para por qué quieres pedir tú por qué quieres abrir este proceso, ¿no? Y digo, bueno, porque me lo han cerrado, yo no sé qué ha pasado y creo que tengo derecho a un abogado. La mujer coge mi expediente, lo lee por encima y va y me dice palabras que se me quedarán toda la vida, se me quedarán grabadas, ¿no? ¿Para qué necesitas abrir este expediente? El juez lo ha cerrado. Si la persona que se denuncia se encontrara en Reus o en Cuenca, todavía, pero estando fuera del país, de eso ya se encargará la policía. Lo que pasó en mi caso es que la persona que yo denuncié vivía fuera del país. Yo en mi denuncia puse dónde estaba. Estaba en el país, ahora mismo está en Perú. Puse dónde estaba y puse la ciudad. Entonces decidieron archivar mi caso. Cuando finalmente conseguí que me dieran el acta del juez para realmente ver por qué habían archivado mi causa, ellos se basaron en el artículo 779.1, que os lo voy a leer. Dice: si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda. Si aún estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiera autor conocido, acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo. El auto de sobreseimiento será comunicado a las víctimas de delito. Por lo tanto, o bien consideraban que mi denuncia no era constitutiva de un delito, cosa que creo que es errónea, porque después de 3 páginas, más la denuncia de mi madre, está demostrado que algún delito hay, o bien que no hubiera autor conocido, hecho que también es erróneo, ya que yo misma ponía los datos personales y localización de la persona. Así que con este papel me voy otra vez al Servicio de Orientación Jurídica a pedir el turno en mi abogado de oficio, ¿no? Y allí me dicen, no me habían dado la notificación. O sea, me habían dado el acta del juez, pero sin la notificación con la fecha de ese día, que era el 11 de abril. Entonces, ¿qué pasó? Que volví otra vez a la misma señora a pedirle que por favor me signara que había hecho la notificación y cuando ya volví al Servicio de Orientación Jurídica habían cerrado. Por la tarde yo misma me pongo a mirar por internet, a buscar los datos de la persona que abusó de mí, y en una búsqueda a nivel usuario, que yo no soy ninguna hacker, encontré la dirección correcta de donde vivía, el número de teléfono, el número de carnet de extranjería y varias información personal de esa persona, porque tenía página web, estaba en Facebook, redes sociales, o sea que era localizable. Así que bueno, aquí estoy. Yo al día siguiente vuelvo a ir a Barcelona porque no había podido acabar de hacer la solicitud de abogado y consigo pedir el dictamen para que vean si yo tengo o no abogado. A los 10 días emiten el dictamen desfavorable. Me hacen un dictamen desfavorable diciéndome que yo tenía una propiedad de 150.000 euros, unos terrenos que yo en la vida había tenido y que vivía en otro piso que también no estaba. Allí, claro, evidentemente, yo allí mismo comunico que este piso no es mío, que yo nunca tenía una propiedad y qué pasaba con ello, ¿no? Ellos me comentan que tengo que esperar al dictamen. Este era un dictamen provisional, tengo que esperar al dictamen ratificado por la Comisión Asistencial Jurídica de Gratuïta de Barcelona, que mientras tanto no puedo hacer nada. Pasan 2 meses más de silencio sin recibir noticias y el 9 de junio decido exponer una queja en la Comisión de Asistencia Jurídica de Gratuïta de Barcelona, solicitando el dictamen definitivo. Bueno, van pasando los meses también, siguen con el mismo silencio administrativo y entonces yo decido ir a la Cámara de la Propiedad a pedir un documento conforme yo no dispongo de ningún piso, para un poco presentarlo antes de que me hicieran el dictamen definitivo. Al cabo de un mes, eso fue el 5 de julio, voy otra vez al servicio jurídico a presentar otra queja y aportando el documento del registro de la propiedad jurídica.
Un mes más tarde sigue siendo el mismo silencio y me voy otra vez a interponer otra tercera queja el 26 de julio, pidiendo la celeridad en la resolución del dictamen definitivo. Pasaron 3 meses más, el 27 de octubre, o sea, un año más tarde de yo poner la denuncia, me notifican la resolución favorable con el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita. El 28 de noviembre, el abogado interpone el recurso alegando, entre otros hechos más técnicos, que no acomete el más mínimo análisis de los hechos denunciados de extrema gravedad y, teniendo indicios suficientes contra el denunciado, impone la continuación de la investigación judicial. Aportamos también los otros datos que había encontrado por Internet y otros informes psicológicos que disponía. Aceptaron esta reforma el 20 de diciembre, dictaron interlocutoria y abrieron otra vez mi expediente. Y llegó el día que sí, mi proceso judicial terminó, mandándome el acto por correo electrónico, eso fue el 20 de diciembre, acto que yo estando trabajando, acto que dice: los hechos denunciados constituyen un delito de abuso sexual grave de forma continuada, delitos que tienen una pena de prisión de 4 a 10 años según el Código Penal vigente de los años que se cometieron los abusos. A su vez, que los delitos con penas de prisión no superiores a los 10 años prescriben a los 10 años y desde mi mayoría de edad habían transcurrido 13 años. Por lo tanto, archivaban el procedimiento por prescripción de los hechos denunciados. O sea, después de un año, después de 8 viajes o no sé cuántos viajes que hice de Barcelona a Tarragona, perdiendo días de trabajo, perdiendo días de mi vida, después de interponer 3 reclamaciones que a día de hoy no se me han contestado nunca, después de todo esto que tuve este año, prescripción de delito, y no se podían haber revisado antes todo mi proceso y haberlo visto antes, que había una prescripción. Yo creo que realmente, no sé, si no se llegaron ni a leer mi denuncia, o es que como tenían tanto trabajo o mi causa era complicada porque la persona vivía fuera, ya directamente lo cerraron. Así que, bueno, eso fue todo mi caso, ¿no? Y ahora mismo sabemos que sobre la mesa de debate está el tema de la prescripción de estos delitos, ¿no? Pero claro, yo que cuando a mí me preguntan ahora si yo volvería a denunciar, a pesar y todo de que, o sea, teniendo en cuenta de que, imagínense que el delito mío no haya prescrito, por todo lo que pasé yo antes, realmente yo no volvería a denunciar. Y ahora le cedo mi paso a Paloma. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo tengo un breve escrito de lo que ha sido, bueno, un breve testimonio de lo que ha sido mi paso por el abuso sexual infantil. Tengo 42 años, sufrí abuso sexual desde los 2-3 años, hasta los 10, más o menos, por parte del padre de mi padre. No recuerdo mucho de aquellos años, ya que sufro amnesia a causa del estrés postraumático que deriva del propio abuso. Consecuencias fatales que, a pesar de haberme permitido sobrevivir, son difíciles de convivir con ellas. Convivir. Lo recalco para que sean conscientes de que esta experiencia no se llega a superar del todo, al menos no en mi caso personal, se vive con ella. A día de hoy soy sensible a cualquier situación que me genere estrés y de vez en cuando sigo liberando recuerdos que me llevan de nuevo a revivir el terror y la angustia de la niña que fui. La amnesia es común en muchos supervivientes, provocando la oscuridad más absoluta, situándote en medio de un desierto de desesperación. Te debates entre recordar y decirte a ti misma que es mejor no saber, que es preferible no tener todas las imágenes. Sobrevives cuando la memoria lo guarda es por algo. Me preguntaba cómo me podía haber pasado algo así. Siempre ocurría en casa. Nadie lo vio, nadie vio nada. ¿Por qué no lo pararon? A día de hoy, después de todo el camino que llevo recorrido, sé que la persona que abusó de mí tenía cierta fama en el barrio y se le vio en situaciones extrañas con algunas niñas vecinas suyas. Así me lo expresó mi padre cuando le conté, ya de mayor, lo que me había pasado. Es triste el silencio que se genera alrededor de este tema. Silencio que tú guardas por miedo, culpa y vergüenza. Silencio de la familia que prefiere no hacer nada. Silencio del entorno. Médicos, profesores, etcétera, que algo intuyen
pero no inician acciones que te permiten salir del infierno en el que estás viviendo. Una de mis visitas al médico con 4 o 5 años fue porque al orinar solté un chorro de sangre. Todo estaba bien. Una niña sana de la que sale un chorro de sangre. Así que creces pensando que lo tuyo es normal y arrastras con todo lo que te cargaron. Y si tienes suerte, sobrevives al dolor, al sentimiento de abandono, a las pesadillas, al miedo de relacionarte, al miedo de ser madre, a la inexistencia de tu propia autoestima. Y un día te juras a ti misma que esto no se lo contarás a nadie y lo entierras aún más para que quede bien tapado, asentando el trabajo que hizo la amnesia. La amnesia es un mecanismo de defensa, un recurso de tu cerebro para poder continuar con tu vida. Un arma de doble filo que barre todos los recuerdos, haciéndose difícil invocar tu infancia, volver a esa etapa en la que hubo cosas malas, pero también las hubo buenas. Rehacer el puzzle de tu historia y, en consecuencia, rehacerte es duro. Existe otro mecanismo común de supervivencia y se trata de la disociación. Consiste principalmente en no estar mientras ocurre el abuso. Separar cuerpo de mente para no sufrir, para no sentir. Otra arma de doble filo que es muy válida mientras estás en peligro. El problema aparece cuando ya no existe riesgo real, pero tu sentido de alerta no disminuye. Si tu cerebro intuye una situación estresante, disocia. Y para una persona que ha sufrido una experiencia traumática desde pequeña, cualquier circunstancia difícil significa estar expuesta. Yo lo utilicé siempre, desde pequeña en el colegio, cuando existía algún conflicto con los compañeros, en casa cuando necesitaba evadirme y de mayor en trabajos, problemas familiares, relaciones personales, etc. Imaginen a una niña de 3 años con estrés postraumático, disociada, una niña que no ha terminado de formarse su cerebro, una niña que tiene que ir al colegio, aprender, concentrarse, una niña que tiene que relacionarse, una niña que tiene que crecer. Yo pude verbalizarlo siendo adulta en varias ocasiones, pero en ninguna se me brindó ayuda. Todo lo que he hecho en relación a terapias para sanarme ha sido buscando por mi cuenta. Los recursos gratuitos de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, los encontré por boca de otras supervivientes o de casualidad en mi centro de salud. Mis médicos de cabecera no tenían conocimiento de estos recursos, ni siquiera de asociaciones. ¿Se imaginan a enfermos de cáncer buscando ayuda en internet o preguntando a otros enfermos dónde les están tratando? ¿Se hacen una idea de lo complicado que es verbalizar que ha sido abusado en la infancia? Los pocos recuerdos que tengo vinieron a mí en forma de flashback. Esto no es una mera rememoración de un tiempo pasado. Se trata de volver a revivir la escena con todas sus sensaciones. Miedo, desconcierto, excitación. Y yo me considero afortunada, tengo algún recuerdo. Hay personas que no llegan a tenerlos por no poder afrontarlos y por ello arrastran secuelas que no saben qué ha sido lo que las ha generado. Se convierten en adultos rotos. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres y mujeres rotos. Muchas gracias. Sí. ¿Puedes hablar 5 minutos? Sí. Bueno, ahora a mí me gustaría hablar un poco en nombre de la asociación, ¿no? Hacer un repaso general y muy simple de los datos que tenemos, los datos más importantes, ¿no? Sobre el tema del abuso sexual en la infancia, ¿no? El 20% de la población española sufre o ha sufrido abuso sexual en la infancia. Si hacemos ese cálculo con los datos de las personas españolas que hay en España en el 2017, eso supondría 9,9 millones de supervivientes que tenemos actualmente. Diferenciándolo según el género, 1 de cada 4 son niñas, pero 1 de cada 6 también son niños. Y tenemos que tener en cuenta también, sobre todo, las personas con diversidad funcional, que son altamente vulnerables, que aquí los niveles se disparan. 2 de cada 3 niñas es abusada y 1 de cada 3 niños. De estos, tan solo un 15% de los casos son denunciados y tan solo un 10% de los supervivientes que revelan su abuso son creídos. Solamente el 10%. El 80% de los abusos son intrafamiliares, siendo el 43% directamente el padre. De los agresores, el 87% son hombres, pero también hay mujeres, que es un 13%. Y el 12% de las personas agresoras tienen menos de 20 años, dato que creo que también es muy interesante de tener en cuenta. Entonces, nosotros desde la asociación creemos que son necesarios
cambios transversales para la protección de nuestra infancia. Estos cambios tienen que ir desde la misma formación de los profesionales, así como la educación y prevención de los niños y las niñas en las escuelas, ya desde edades muy tempranas. Pedimos también la celeridad en los procesos judiciales, el acompañamiento integral durante todo el proceso judicial, que sea válido la prueba preconstituida para no tener que relatar nuestro trauma repetidas veces, una y otra vez, con una ya basta. Mejorar los protocolos siguiendo las indicaciones de los profesionales de abuso sexual en la infancia. Campañas de sensibilización para que las personas ciudadanas puedan acoger como es debido a los que revelan un abuso. Destinar más recursos a asociaciones y que el abuso sexual en la infancia sea considerado una violencia heteropatriarcal, que es lo que es, y que debería ser tratada también como las víctimas de violencia de género. Deberíamos tener el mismo reconocimiento y los mismos derechos, como derechos en el ámbito de la información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, ayudas sociales, derechos laborales, etc. Y es que estamos poniendo parches a todos los maltratos secundarios, sin ir directamente a la raíz del problema. Pues una persona que ha sufrido abuso sexual en la infancia, después, en su adultez, es más proclive a pasar a sufrir otros tipos de maltrato. Ya digamos, desde el bullying, desde la violencia de género, desde acoso laboral. Entonces estamos haciendo medidas para todos estos tipos de violencia sin ir a la raíz del problema. Pero es que parece que todo lo que afecta a la infancia queda absolutamente en segundo o tercer plano. Y actualmente tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra tremenda exposición. Vamos a dar el turno a los grupos políticos para que intervengan durante unos 5 minutos. Y en primer lugar tiene la palabra el representante del grupo mixto, el señor Marcos, perdón, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, antes de hacer un resumen, sobre todo quería agradecer de corazón a Sara Berga y a Paloma Rodríguez su testimonio. Testimonio es una palabra que se vacía, ¿no? Yo creo que la valentía, el coraje y la determinación de venir aquí a una comisión y contar su experiencia me parece muy a tener en cuenta. También por el trabajo que desarrollan en la asociación, pero fundamentalmente por así decirlo, por tener una voz de cuál es esa realidad en dos personas, dos mujeres que han sufrido esos abusos. Bien, soy senador por la Comunidad de Madrid, por Ciudadanos. Aquí estamos en el grupo mixto, pero hay algo que... Les voy a hacer un par de cuestiones. Creo que me han respondido, pero me gustaría, si pueden, creo que todos los grupos haremos preguntas, si pueden, al final se las traslado. También otro agradecimiento. Yo, antes de incorporarme a mi vida pública, política, trabajé durante 4 años un área muy oscura, muy escondida, muy negada continuamente entre los operadores jurídicos, entre las instituciones e incluso entre el tejido de la diversidad funcional o de discapacidad en España, que es el abuso infantil de niños y niñas con diversidad funcional. Existe, pero nadie habla de él. Y bueno, el comentario que ha hecho doña Sara Berga me congratula conmigo mismo, porque yo tuve la oportunidad de recorrer muchos centros en toda España donde no existe, porque no se denuncia, no se sabe, y se sabe muchos años después. Y una de mis preguntas va a ser esa, que esos niños y niñas que luego se hacen adultos, algunos con discapacidad intelectual, otros que no se pueden comunicar, han sido víctimas de abuso. Y es una población muy desconocida.
Lo que nuestro grupo ha detectado en la Comunidad de Madrid y también en el Congreso lo trasladamos es que hay una falta de protocolos para 3 cosas que ustedes han dicho. Protocolos para la detección temprana, que son fundamentales. Protocolos para la asistencia psicosocial de las víctimas y, por ende, protocolos claros para todos los operadores jurídicos. No estoy hablando del primer requerimiento, estoy hablando de una rueda de reconocimiento, por ejemplo, o de tener que sobrevictimizar a la víctima, perdónenme la expresión, para que cuente no 5, sino 6, 7, 8, y a veces en personas con capacidades diferentes o diversidad funcional. Al final hay jóvenes, ellos y ellas, que al final dicen sí, he sido yo el culpable, voy a retirar la denuncia, ¿no? Hablo de operadores jurídicos, no hablo solamente de abogados, ¿sí? Porque es importante lo que ha comentado doña Sara Berga, que en esa trazabilidad del operador jurídico es importante que eso se visibilice. Han hecho también algunas propuestas para una ley integral contra la violencia infantil que se podrían incorporar. Hemos tenido otra comparecencia antes. Me gustaría preguntarles, por terminar, es verdad que hay que hacer un gran esfuerzo en sensibilización, gran esfuerzo en conocimiento, por eso les vuelvo a agradecer su testimonio, su intervención, y les voy a hacer una pregunta muy clara, porque yo creo que está en la mente de los legisladores. ¿Ustedes están de acuerdo con que haya una prescripción de los hechos? ¿Sí o no? Yo tengo algunos avances de algunos estudios internacionales y tengo mi propia opinión, y en mi partido pueden tener una opinión, pero me parece importante que ustedes digan sí o no. Si quieren decir por qué, yo el por qué me lo intuyo, pero sí o no. Porque hay grandes organizaciones de defensa de los derechos de la infancia que nos están diciendo una cosa claramente. Y luego, en temas de sensibilización y conocimiento, me gustaría que, si tienen desde la asociación alguna propuesta concreta para que aumentemos la sensibilización hacia estos hechos en la escuela y en las familias, para trabajar algo que les he comentado y les he trasladado, que son los protocolos de detección temprana del abuso infantil. Nada más. Muchísimas gracias a las dos. Creo que han venido con más gente también. Bienvenidas al Senado. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Marcos. Pues ante la ausencia del Grupo Parlamentario Vasco, pasaremos al Grupo de Podemos en Común Marea. Doña Idoia Villanueva tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que ha sido una comparecencia tan directa que no puede dejar de dejarnos absolutamente emocionadas. Yo quiero agradeceros de verdad, Sara, Paloma y al resto de compañeras que estéis hoy aquí, porque soy muy consciente de lo que supone enfrentarse a venir a una comisión y contar la propia vivencia. Y no solo en esta comisión, sino yo estoy segura de que muchas mujeres y muchos hombres también lo agradecerán mucho y de verdad que de corazón, gracias. Creo que, bueno, yo he tenido ocasión de hablar sobre abusos sexuales en la infancia en varias ocasiones en esta institución, en el Senado, en comisión o en pleno. Y mi experiencia es que cuando se ha compartido esas intervenciones en redes, pues lo que ocurre es una cosa muy curiosa, y es que la primera reacción social es de mucha gente contestando y diciendo: ya está esta persona hablando, qué locura, que 1 de cada 5 niños o niñas puedan estar sufriendo abusos sexuales en nuestra sociedad, qué locura, ¿de qué estás hablando? Vete a otro lugar. Y una reacción incluso violenta, diría, de la sociedad cuando se habla de este tema, ¿no? Y sin embargo, pues he recibido múltiples mensajes por privado de personas diciendo: muchísimas gracias por hablar y por dar voz a este tema. Creo que no se puede aprovechar mejor el tiempo de lo que lo habéis hecho vosotras, y que da testimonio de cómo, pues bueno, las supervivientes ya no solo
en este tipo de violencia se encuentran con una sociedad que muchas veces no está dispuesta a escuchar la dificultad de hacer visibles este tipo de violencia, sino luego cuando alguien encuentra las fuerzas o el apoyo para denunciarlo, pues el periplo institucional al que se está sometido y cómo institucionalmente pues no estamos preparados tampoco para dar salida a este tipo de violencias. Hemos tenido una sesión anterior donde la Fundación ANAR hablaba también de la necesidad decía, ¿no? Pues de apoyo psicológico, de la necesidad del apoyo en la restitución de todo este tipo de violencias. A mí me gustaría preguntaros, ¿no?, específicamente qué tipo de ayudas, recursos se proporcionan a día de hoy a las víctimas de abusos sexuales en la infancia por parte del Estado. Como decíamos, todos los datos nos indican y nos señalan a 1 de cada 5. Habéis podido detallar vosotras más específicamente entre hombres y entre mujeres, pero está claro que es una realidad y que, como se suele decir muchas veces, el silencio de todos y de todas vuelve a ser una condena. Y sí que me gustaría, en este momento que estamos tan importante, y me consta que también estéis trabajando vosotras en la Ley Integral de Violencia para la Infancia desde la asociación, pues que señalaseis qué medidas creéis que son fundamentales e imprescindibles que se incluyan en esa ley. Y sin más, no quiero quitar más tiempo, porque creo que hoy el espacio y el tiempo es vuestro. Volveros a agradecer vuestra presencia aquí y, como ha dicho la presidenta, siempre seréis más que bienvenidas en esta comisión, que no es más que vuestra casa. Gracias. Muchas gracias, señora Villanueva. Ahora la intervención será del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Rufo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, quiero también, lógicamente, sumarme al agradecimiento de la presencia vuestra, ¿no?, al mundo de los ASI, ¿no?, y a Sara y a Paloma en concreto, aunque también a sus compañeras que nos están acompañando hoy aquí, ¿no? Yo tenía ya bastante interés de esta intervención. Os explico por qué, ¿no? Porque hoy día en la sociedad hay pocos problemas simples o sencillos. La mayoría son complejos, porque la sociedad en sí es compleja, complejísima, diríamos, ¿no? Pero este es uno de los problemas, quizás, si es complejo, más complejo, y además en un contexto también muy complejo, ¿eh? Y eso es difícil abordarlo si no se cuenta con, a mí me gusta denominarle los implicados, ¿no?, los actores o los agentes que participan de un problema en un contexto determinado, ¿no? Hay quien habla de afectados, etcétera. A mí no me gusta esa expresión, me gusta más lo de implicados directamente, ¿no? Implicados como vosotras están, entre comillas, cada uno con su papel, con mejor o peor disposición, con mejor o peor saber buen hacer, policía, jueces, sanitarios, la red de asistencia sanitaria, la propia comunidad vecinal que se mueve en el medio abierto, que puede identificar un problema desde muy pronto, ¿verdad?, la familia, la red de relaciones de amistad, el entorno laboral, o sea, existen muchas, ¿no? Pero si hay una que es importante, precisamente, es el papel que jugáis vosotras. Y digo vosotras porque en general sois las mujeres las más implicadas en recibir, digamos, las presiones de lo que es, digamos, un poder que agobia y oprime, visto como lo que es un concepto de la violencia global, que realmente, desde mi punto de vista, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, es como habría que enfocar muchísimos de los problemas que se generan parcialmente en la violencia. Es cierto que la violencia de género tiene un desarrollo mucho más allá, porque la inmensa mayoría de la población que sufre eso es la mayoría de la población, que sois las mujeres. Por eso tiene, digamos, más visibilidad, más capacidad de movilización y más fuerza. Y además yo estoy convencido, y es así seguro, porque las personas que conozco de ese entorno actúan así, que tiran del carro en el que se pueden incorporar muchísimas otras facetas que tienen que ver directamente con la violencia, ¿no? Y digo directamente de forma intencional, no indirectamente, directamente, por quien precisamente es quien produce la opresión, el ejercicio de la violencia, el maltrato, el abuso, etcétera, etcétera, ¿no?, en el entorno escolar, en el entorno deportivo, en la familia, en el entorno vecinal, en el laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y son perfiles muy parecidos, y además se reproducen en esos entornos permanentemente, ¿no? Entonces esto hay que enfocarlo siempre desde edades tempranas, porque efectivamente esto puede ir condicionando y determinando muchísimos acontecimientos del futuro de lo que son las distintas etapas vitales de las personas, ¿no?
Pero yo digo que, insisto en que tenía interés porque para mí es fundamental que las personas directamente implicadas en padecer un problema directamente, llámese el problema que sea, tienen que estar implicadas, digamos, y muy vinculadas a las decisiones que se tengan que tomar finalmente. En la planificación, en el diseño de los programas, en las tácticas, en el diseño de las estructuras, en definir los recursos y en asumir su parte de responsabilidad también, aunque no es la misma que la de las instituciones, en las decisiones que signifiquen priorizar esos recursos, las distintas iniciativas, ¿no? Entonces, como yo creo que es excepcional poderlo tener aquí, yo haré nada más que una pregunta o dos en este sentido, ¿no? La primera es, habéis mencionado un recorrido y el itinerario, ¿qué priorizaríais para que no tuviera que repetirse ese recorrido que habíais estado contando y que de alguna manera vivisteis en primera persona, ¿no? Para que no se produzcan, más allá de lo que han podido ser algunas de las cosas que has descrito, Sara, tienen que ver con problemas burocráticos que yo he escuchado a personas que tienen relación con el sistema judicial de distintas causas y motivos que no tienen nada que ver con este. Lo del letrado que le asignan de la justicia gratuita, que podría funcionar mejor. Me refiero que priorices en ese proceso vital que has tenido, dónde pondríamos más énfasis, teniendo en cuenta que ahí, en cada paso que se ha dado, hay una relación con otra persona que a su vez tiene que atender ese problema. ¿Dónde habéis notado precisamente allí donde está quizá el punto débil o la debilidad más importante de lo que es el sistema en general, ¿no? Y después hay una cosa que solo la podéis comentar vosotras, ¿no? Aparte que yo me imagino que tenéis recursos profesionales y que seguro que a lo mejor incluso alguna de vosotras lo sois, o trabajadoras sociales, o psicólogas. ¿Con qué recursos contáis en la asociación? Y si me podéis expresar, claro, ¿con qué recursos profesionales? Digo profesionales porque, aunque yo creo que el mejor recurso que tenéis sois vosotras mismos, la labor de acompañamiento y de apoyo y de caminar juntos solo la puede hacer precisamente una persona que vivió las experiencias vuestras. Es quien mejor lo puede hacer. Eso le pasa a un enfermo cardíaco, a un enfermo mental, a una enferma de un cáncer de mama o de multitud de situaciones que podríamos expresar aquí. Y en este también. O sea, que no es ni más ni menos, sino que es exactamente igual que cuando alguien se enfrenta a una situación difícil en la vida y a la que tiene que enfrentarse, y que todo lo que sean recursos añadidos, más allá del psicólogo, el trabajador social, el médico de familia, etcétera, vienen bien. Pues nada más que eso, y muchas gracias por vuestra presencia y por la explicación que nos habéis dado a la hora de analizar este problema, ¿no? Muchas gracias, señor Raffo. Pues terminamos las intervenciones con el Grupo Parlamentario Popular. La señora Carmen de Aragón tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a las dos comparecientes y a las acompañantes y a toda la asociación ASI, ¿no? Efectivamente, estaban diciendo mis compañeros de otros grupos políticos que oír a una víctima que ha sufrido abusos de menores nos da un poco idea de qué es lo que habéis podido sufrir, pero yo creo que no nos podemos hacer idea de lo que realmente ha pasado. Ha pasado por vuestra mente, ha pasado por vuestra infancia y por vuestra adolescencia. Y es algo importante. Por eso es importante, efectivamente, comparto con el portavoz del Grupo Socialista, que estéis presentes en todas aquellas medidas y que deis asesoramiento en todas aquellas medidas que se puedan adoptar. Nos enfrentamos ante una realidad tremenda porque, lógicamente, vosotras habéis tenido la valentía de decirlo, de formar parte de una asociación, pero también hay que tener en cuenta que lo habéis hecho de mayores, por lo menos Sara lo ha hecho de mayor. Entonces, ha pasado un tiempo tremendo donde no habéis compartido eso con nadie y, por tanto, no habéis recibido ayuda, entiendo yo, de nadie, que es lo más dramático de todo. Entonces, mis preguntas, aparte de las reflexiones, son orientadas cómo podemos conseguir que desde pequeños, antes ha comparecido a ANAR, nos decía que cada vez llaman más niños pequeños, y preguntaba al portavoz de mi grupo, del Grupo Popular, cómo se hacen con esos teléfonos, pero sobre todo cómo acceden a alguien. Vosotros, desde vuestra experiencia como asociación, vosotras, ¿cómo captáis a la gente? ¿En qué edades las captáis? Vienen de mayores, personas adultas, vienen de niños o niñas acompañadas por un adulto que realmente se ha dado cuenta del problema,
quiere ayudar y le lleva a la asociación, ¿cómo captáis y en qué edades y en qué entorno normalmente? Luego hay algo tremendo en todo esto, porque toda la sociedad, lógicamente, es responsable, ¿no?, de estas cosas, por obra o por omisión o por lo que sea. ¿Cómo es posible? Es una pregunta que creo que vosotras también podréis responder. ¿Cómo es posible que dentro del entorno familiar, donde se producen estos abusos a menores, el padre o la madre, los abuelos, los más cercanos, incluso hermanos mayores, a veces hermanas mayores, nadie lo vea o nadie lo diga o nadie lo quiero decir? Quizá porque hay un entorno de violencia general en esa familia, quizá porque a veces se considera, en el caso, digo yo, de un hombre en este caso, porque en la mujer también, pero en la sociedad en la que hemos vivido es normal. Bueno, los hombres mandan en casa y nadie dice nada. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Porque claro, luego hablaba, no sé si ha sido Sara o ha sido Paloma, que en los centros sanitarios, pues que no había orientación. Yo soy médico de familia, médico de pueblo, médico de cabecera. Y es verdad que en este caso a mí, por ejemplo, yo no he detectado casos de abusos menores, pero sí he detectado casos de violencia de género o del motivo que sea, y hay una derivación, lógicamente, dentro del centro sanitario. Pero para eso tiene que haber alguien que a ese niño le lleve, que a ese niño le acompañe y que a ese niño le detecte. Entonces, todavía es más importante, y encima en personas vulnerables, en discapacitados, en personas, es terrible, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, es un problema que nos desborda en cierta medida, aunque tendremos mucho que hacer. Yo creo que ya se han hecho cosas, pero todo es poco, y hay que hacer muchas más. Dentro de las leyes del 2015 de protección a la infancia y la adolescencia se avanzó en muchos casos, y poniendo como interés superior el menor, eso está clarísimo, pero hay que detectar ese problema. A mí creo que es lo fundamental, es la raíz. ¿Y de qué forma vosotros pensáis que se podría detectar? ¿A través de campañas, a través de, no sé si de responsabilidades, no solamente con el agresor en este caso, sino con el consentidor? Los consentidores, yo no soy jurista, yo estoy lanzando propuestas, estoy simplemente diciendo que esto es un problema mucho más que de un niño y del que ha abusado, o de una niña. Es un problema mucho mayor, donde creo que habrá que asumir muchas más responsabilidades. Esta es una reflexión personal. Y luego, en cuanto a la prescripción de los delitos, que ya se ha tratado también no soy jurista, yo es una reflexión que hago personal, es que es un delito que no ha prescrito, porque el daño no ha prescrito. Porque cuando una persona acude a denunciar esto es en el momento que por lo que sea se ha atrevido o que se ha enfrentado a esa realidad, y el delito está ahí, ¿no? También sería algo a estudiar. Yo, poco más. Yo agradeceros de verdad en nombre del Grupo Popular que hayáis comparecido y sobre todo que trabajéis por esto que a todos nos ocupa. Yo creo que ahí todos los grupos políticos, lógicamente aquí no hay colores, todos estaremos trabajando por velar por ello, pero necesitamos ayuda, lógicamente los legisladores necesitamos ayuda para entre todos ver de qué forma esto se puede, ya no digo acabar con ello enseguida, pero sí intentar ir acotándolo y minimizarlo. Y es un problema, como digo, que francamente es preocupante, porque hay mucho en torno a eso y muchos responsables en torno a estos abusos. Muchísimas gracias, a vuestra entera disposición, no a la vuestra solo personalmente, sino a disposición de todas las personas y todos los ciudadanos que han depositado en nosotros la confianza para que intentemos mejorar y acabar con esta lacra, que sin duda alguna es tremenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Aragón. Pues ahora tenéis un segundo turno para poder contestar al resto de grupos políticos.
perdona. Sí. Estamos ahí. Bueno, la prescripción. Voy a contestar a la pregunta que ha hecho, que no me acuerdo de cómo. Marcos. Pues evidentemente sí, claro. La prescripción, a ver, no es algo prioritario quizá, hay cosas mucho más importantes que la prescripción, pero claro, sí que no haya... Acércate un poquito más. Perdón. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, lo que decía, que igual no es el tema más prioritario que se tiene, ¿no? Pero sí que es necesario, porque bueno, yo por ejemplo en mi caso, si yo recuerdo los abusos con 18 o 20 años, cuando han pasado con 2 o 3, que ya ha pasado el tiempo supuestamente legal para denunciarlo, evidentemente pues estaría bien que no prescribieran. O, no sé, hay gente que tiene recuerdos a los 50, a los 60 años, eso es, han convivido toda la vida con las secuelas y ahora no tienen ni siquiera el derecho de poder denunciar. Prescripción, pues sí, la verdad que creo que es no prioritario, pero sí necesario. Y también hizo otra pregunta para propuestas para sensibilización. Lo comento yo. Sí. Bueno, yo quería decir que el tema de la prescripción para mí es súper importante. Bueno, desde la asociación creemos que no deberían prescribir nunca estos delitos, pero también me gustaría volver a repetir, que ya lo he dicho en mi escrito, que no lo es todo. Es decir, si no arreglamos el sistema judicial, si no hacemos que todas esas trabas administrativas y burocráticas funcionen mejor, el tema de la prescripción va a quedar en nada. Porque si yo, aunque sepa que el delito no prescribe nunca, pero voy a tener que decir mi testimonio 2 o 3 veces, que el juicio sea durante 4 años, y además imaginaros que esto es una persona adulta, que esto lo pasa a una persona adulta. Con el niño tiene que estar 4 años en un proceso judicial, que tenga que ir a declarar 4, 5 o 6 veces, y es que ese niño está sufriendo el abuso en su casa. Durante esos 4 años sigue el abuso. Entonces, claro, que llegues al final de un juicio de 5 años y te digan, bueno, no prescribe y le caude la pena que sea al agresor, sí, está muy bien, pero has pasado 5 años nefastos. Entonces, eso es una revictimización secundaria. Así que es importante prescripción, pero no es todo. Y el tema de las propuestas de sensibilización en las escuelas. Para nosotras, desde la asociación, no sé quién lo ha preguntado o por dónde está la pregunta, porque todas son muy, muy relacionadas. Entonces, había una que era qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo podemos abarcar? ¿Cómo lo podemos solucionar este problema? Aparte del tema judicial, que ya lo dejo aparcado, que ha hablado bastante, yo creo que es, bueno, en la asociación decimos que es básico la prevención y la sensibilización. Porque estamos viendo que una vez ya tenemos el problema, es muy difícil, porque realmente abarca muchos ámbitos, coge a muchísimas, ya desde lo social, desde lo médico, desde lo judicial, es muy difícil abarcarlo porque es un problema muy complejo. Entonces, ¿qué hacer? Intentar no tenerlo. ¿Cómo intentar no tenerlo? Pues para nosotros es de la prevención y sensibilización en las escuelas, obligatorio, y desde años preescolares. Desde años preescolares, a ver, no estoy diciendo que a los niños de 1 o 2 años les expliquemos qué es, el Kama Sutra. No, o sea, no es eso. Pero se le puede hacer mucha prevención sobre el cuerpo, sobre una sexualidad sana, una asertividad, el que ellos se sientan seguros, que sepan en quién confiar, que sepan que hay secretos buenos, que hay secretos malos. Hay muchas maneras de poderlo hacer y ya hay libros, hay textos, hay actividades, pero no sabemos por qué hay como una barrera muy heavy en la sociedad general de esto. Nos da mucho miedo y mucho terror. Ahora los recursos perdón los nombres, soy fatal, que los recursos que disponemos la asociación
nuestros recursos son cero. No tenemos, o sea, el año pasado nuestro presupuesto eran 300 euros. Este año hemos tenido una subvención del ayuntamiento, que decimos gracias, que nos la han dado, y hemos hecho estamos haciendo un proyecto de charlas a las escuelas, a los AMPAs. Hemos empezado ahora, las damos gratuitas. No sabéis lo que nos ha costado encontrar 4 charlas. Hemos mandado mails, hemos llamado, hemos vuelto a mandar mails, hemos vuelto a llamar y las damos gratuitas y nadie nos llama, porque nadie quiere hablar de esto. Entonces, ¿qué hacer? Concienciar a la ciudadanía. ¿Cómo? Pues con campañas en la televisión, que los niños en horario de televisión tengan dibujos de 1 minuto, la regla de Kiko que les diga que aquí no se toca. Eso es básico, decirle a la gente que esto pasa y que tenemos que prevenir sin alarmar a la gente. O sea, nosotros como educamos a nuestros hijos y les decimos no crucen por la calle porque cuando el semáforo está en rojo, pues esto es igual. O sea, cuida tu cuerpo, protege tu cuerpo y esto evitará también evitará otros tipos de violencia de género, de más mayores, con las adolescentes. O sea, es darle la prevención desde el inicio, desde el inicio que están en la escuela. Y entonces, si el niño o la niña en un primer momento ya detecta algo que no es, la sociedad se va a crear una alarma y vamos a actuar desde el momento inicial. No van a pasar 4 o 7 años como yo, que estuve 7 años, y no será el mismo trauma psicológico que le pase una vez a que le pase continuadamente durante 4 años o 5. Entonces, le tenemos que empoderar a los niños a que den la alarma y que digan, hey, me ha pasado algo. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. Yo me he ido aquí. Sí, bueno, es que me parece súper importante que a los niños se les diga que pueden confiar en sus instintos también. O sea, porque el niño cuando le está pasando algo y se siente incómodo, que sepa que esa incomodez es por algo. O sea, que le demos herramientas para que pueda contarlo, para que pueda verbalizarlo. ¿De acuerdo? O por lo menos yo lo pienso así, porque yo, al ser una afectada de este tema tan pequeña, no sabes lo que está pasando. Sabes que es algo raro igual, pero nadie te dice que eso está mal, con lo cual pues tú vives pensando que eso está bien hasta que ya eres mayor y te das cuenta de que no está bien y de que te ha afectado hasta pues eso, hasta dónde te ha afectado. El entorno familiar, ¿cómo no? Porque ha sido la pregunta, ¿no? De cómo es posible. Yo la verdad es que, como es mi caso, cuando yo lo verbalizo, cuando yo lo cuento a mis padres, mi padre me dijo que había visto a su padre en actitud extraña con otras niñas del barrio. Yo eso nunca, jamás me hubiera esperado esa respuesta de mi propio padre. Perdón. O sea, es algo bastante... bueno, creo que dentro del propio abuso, que es difícil superar un abuso, superar que te podían haber ayudado o se podía haber parado y no se hizo nada, no solo por parte de mi padre, por parte de los vecinos, por parte de mi tío, por parte del entorno en general. O sea, eso es bastante duro. O sea, llegar al perdón y a sentirte bien con eso es bastante complicado. Pero claro, como es un tema del que no se habla, del que no se quiere escuchar también. Ya no es que no se hable, no se quiere escuchar este tema. Es bastante duro. A nosotras nos parece bastante duro estar aquí contando nuestra historia y sin embargo lo hacemos, pero es muy difícil escuchar esto. Eso no todo el mundo está preparado para oír nuestros testimonios. Y incluso tú misma. O sea, yo creo que es la primera vez que yo verbalizo tan fuertemente, bueno, como lo he hecho ahora, en alto. O sea, yo siempre me he guardado muchos detalles porque no quieres creerte que esto te haya pasado a ti. Es bastante complicado. Y no sé si nos falta... En mi caso, me gustaría hablar también porque creo que os puede ser de mucha ayuda, ¿no? Ay, perdón, estoy moviendo todo el rato esto.
un poco los nervios. Yo era adolescente, yo sabía sabía lo que me pasaba y me acuerdo de todo, ¿no? Pero lo he dicho y lo vuelvo a remarcar, yo no sabía que eso era un abuso sexual en la infancia. Yo sabía que eso no era algo que debería de pasar, que no era muy normal. Entonces mi madre sí se dio cuenta que cosas raras pasaban, pero ella me lo preguntó, yo siempre se lo negué, siempre. ¿Por qué se lo negué? Porque en el entorno que tenía en casa, aparte de yo ser abusada, los abusadores lo primero que son manipuladores. O sea, eso son extremos, excelentes manipuladores. Entonces en casa mi madre sufría pues un maltrato psicológico, también estaba manipulada. Ella dejó de trabajar, la aisló de la familia, estábamos todos dependientes de él. Entonces yo no podría decir nada porque sabía que si yo decía algo, mi madre se iría a la calle con mis hermanos. Entonces por eso aguanté y no dije que no. Entonces cuesta de entender desde fuera por qué no pedimos ayuda, pero el problema es muy complejo y hay muchos factores. Está la vergüenza, pero vergüenza porque no sabes que realmente lo que te ha pasado es eso y que tú no tienes, como niño o niña, no tienes la responsabilidad de nada, que la responsabilidad es del adulto. Por eso es tan importante que los niños y las niñas sepan qué es el abuso, que lo puedan poner nombre. Yo cuando empecé a hacer todo mi proceso terapéutico y todo mi proceso de trabajo fue cuando dije, yo he sufrido abuso sexual en la infancia. Antes era, bueno, pues me ha pasado algo que, mira, es raro, olvídalo, también te piensas que solo te ha pasado a ti, que eres la única en el mundo. Y empiezas a decir y ya van saliendo como setas, por desgracia, ¿eh? Entonces, por eso es complejo y por eso no se dice, ¿no? Y también, creo que habías preguntado en qué edades vienen a nuestra asociación. Debo decir que nuestra asociación es una asociación muy pequeñita y hacemos lo que podemos, que para nosotros es poco, se tendría que hacer muchísimo más, ¿no? Pero no tenemos recursos y lo hacemos todo en horas personales y es como voluntarias, ¿no? Entonces no podemos atender a niños, a infancia no atendemos. La mayoría que vienen personas supervivientes adultos. Hacemos primeras atenciones telefónicas y luego las derivamos a nuestras terapeutas. Pero también de vez en cuando vienen casos con madres, con niños o niñas que le está pasando. Y la verdad es que estos casos a mí se me parte el corazón. Porque una cosa es que te venga una persona adulta como yo y yo le pueda acoger, yo le pueda decir, bueno, pues se sale, te podemos ayudar, te podemos escuchar, te damos los recursos que nosotros consideramos, pero a un niño o una niña que le está pasando en ese momento, estamos tan impotentes, es que no podemos hacer nada. O sea, les tenemos que abrir la puerta a la madre y decir que te vaya bien. Y bueno, yo me lo he llevado a casa llorando porque es como frustrante que no puedas hacer nada más que desearle suerte. Porque están sufriendo el abuso en casa y bueno, en los juzgados cuesta mucho denunciar, va todo muy largo, la madre desesperada, para mí esos casos son los más complejos y más complicados por nuestra frustración. Y no sé si nos quedan alguna pregunta. Idoia, ¿qué tipo de ayudas o recursos se proporcionan a día de hoy en la infancia por parte del Estado? ¿Qué proporciona el Estado a día de hoy a la infancia? ¿O qué debería proporcionar? A víctimas de abusos. ¿Recursos? Acceso a todo tipo... acceso a recursos, me refiero en el proceso de reparación. Una vez que han sido declaradas víctimas de abusos sexuales en la infancia, si el Estado proporciona recursos psicológicos, ayudas determinadas de diferentes, como víctimas de violencia en el Estado, hay diferentes víctimas de violencia reconocidas y víctimas de abusos sexuales en la infancia, ¿qué tipo de recursos o ayudas proporciona el Estado? A ver, yo creo que a día de hoy no hay ninguna ayuda ni ningún recurso. Creo, no lo sé bien porque
Las víctimas de violencia de género sí que tienen estas ayudas que yo he dicho, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, ayudas sociales, incluso matrículas gratuitas en los centros públicos de educación, entre otras cosas, ¿no? Pero la ley de violencia de género solamente se centra en la ley, o sea, en la agresión de violencia de la pareja o el cónyuge cercano, ¿no? Entonces, el abuso sexual en la infancia no se considera violencia de género. Si eres menor, creo que va por la ley del menor, si eres adulto va por la ley del penal. Entonces, no tienes ningún recurso. Y con el tema de la matrícula gratuita en los centros públicos de educación, me gustaría hacer reincidencia, porque una de las secuelas que tiene un abuso sexual en la infancia, una de ellas, no quiere decir que todo el mundo, es la baja escolarización, o sea, el bajo rendimiento, el bajar el rendimiento. Entonces, es lo que decía, que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Los niños que están sufriendo un abuso, que bajan el rendimiento, por culpa de ello bajan el rendimiento, encima no tienen los mismos derechos que tiene un niño que está sufriendo violencia, que son igual de graves, ¿eh? No quiero decir que no se tenga que hacer incisión en los niños víctimas de violencia de género. Pero claro, es que nosotros estamos completamente desamparados, porque no tenemos asistencia gratuita, psicológica, vaya, bueno, al servicio de médico normal y corriente que tiene todo el mundo, ¿no? Las asociaciones estamos desbordadas. La fundación, bueno, hay algunas en Barcelona que tienen lista de espera. Nosotras tampoco no podemos atender a más porque es que somos 5 y voluntarias y entonces no tenemos ningún tipo de ayuda, ni asistencia judicial, ni... Nos lo tenemos que hacer todos nosotros. Sí, estamos en ello, pero como es pequeñita también, entonces tenemos que aportar el capital. Sí, a ver, subvenciones hay, pero hay que pedirlas, sí. Pero estamos en ello. Estamos en ello. ¿Quieres decir algo más? Bueno, en principio que muchas gracias por escucharnos, por habernos pedido que viniéramos y por escuchar nuestro relato, que ya sabemos que no es agradable, es duro de escuchar, pero esperemos que sirva para ayudar a muchos niños y muchas niñas. Muy bien, pues muchas gracias tanto a Sara como a Paloma por vuestros testimonios personales, que una vez más en esta comisión pues nos damos cuenta de una realidad que a veces la sociedad en general pues sabe que existe de lejos, pero quizás no es consciente, ¿no? Yo espero que con todo lo que habéis contado ya aquí, con las propuestas y los problemas que habéis planteado sobre la mesa que se tienen en este tipo de los abusos sexuales, pues seamos todos un poco más conscientes y desde luego desde aquí, desde el Parlamento, seamos capaces entre todos de ver qué medidas se pueden poner para que esta lacra que afecta tantísimo a los niños, sobre todo, pues cada día vaya desapareciendo. Por nuestra parte, simplemente agradeceros a vosotras y a las personas que os han acompañado, pues eso, es que hayáis venido a contarnos vuestro testimonio, porque la verdad es que es duro y hace falta ser valiente para contarlo. Pero bueno, aquí que sepáis que tenéis vuestra casa, el Senado es la casa de todos, para que cuando queráis o creéis oportuno estar, pues aquí estamos. Así que muchas gracias. Suspendemos un minutito.